Hola, primer miércoles del mes de octubre. Ya hemos llegado a octubre y seguimos con nuestras reuniones virtuales. Y en este primer miércoles Marcos Cabana nos trae el mensaje de la palabra de Dios. Pero los miércoles es un día de oración. Y la palabra de Dios nos exhorta a orar sin cesar, orar unos por otros. Y tenemos motivos. Tenemos motivos por nuestro país, por la situación de nuestro país, las decisiones de las autoridades. Oremos por las autoridades. El Señor nos dice, oren por las autoridades. No dice, oren si les gusta, no oren si no les gusta. Nos dice, oren por las autoridades. Nosotros debemos orar para que Dios los guíe en lo mejor para nuestro país. Estamos pasando una época muy difícil de trabajo, económica, social, y necesitamos la oración de los cristianos. Oremos por nuestro país, oremos por los enfermos. Nuestro hermano Marcos Colombo está mejorando de a poquito en el Hospital Español, pero sigamos orando por él para que el Señor lo restablezca completamente. Oremos por aquellos que han perdido familiares. Oremos por aquellas familias necesitadas de la iglesia. Y que podamos ser ayuda mutua y ayudar a los de la fe, como dice Gálatas. Y mayormente ayudemos a todos, y mayormente a los hermanos, a los de la fe. Y estemos atentos a la necesidad, a lo que nuestro prójimo necesita. Pongamos nuestra misericordia, su necesidad en nuestro corazón. Y así debe ser el cristiano. Oremos por estos motivos, oremos por aquellos que están espiritualmente fríos, para que el Señor pueda volver a llenar sus vidas. Y escuchemos con atención la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por tener diáconos, colaboradores que toman la palabra y que son de mucho aliento. Así que escuchemos lo que Marcos nos trae en esta reunión. Buenas noches, hermanos. Los invito en esta noche a abrir la Escritura en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice la palabra de Dios: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos glorias de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermano, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día, para no seros gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios que actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habiendo padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Que el Señor bendiga esta porción de la palabra que hemos compartido. Me gustaría que podamos reflexionar con la ayuda del Señor sobre algunos versículos
En el primer capítulo el apóstol Pablo presenta cómo se había desarrollado la obra del Señor allí en la ciudad de Tesalónica, y lo hace desde el punto de vista de las personas que habían recibido el mensaje del Evangelio. Nos cuenta cómo ellos habían sido transformados por la palabra de Dios, cómo sus vidas fueron cambiadas y pasaron de servir a los ídolos al Dios vivo y verdadero. Y ahora en este capítulo vamos a ver cómo se desarrolla la obra de Dios desde otra perspectiva, desde la perspectiva del apóstol y sus colaboradores, quienes fueron los que llevaron el mensaje a esa ciudad. En los primeros 2 versículos, el apóstol Pablo nos quiere presentar de alguna manera y rebatir esta idea acerca de lo que había sido para algunos el fracaso del apóstol en Tesalónica. ¿Por qué digo fracaso? Porque el apóstol tuvo que abandonar esa ciudad a causa de la persecución que se había desatado. Pero cuando el apóstol lo hizo, que se tuvo que trasladar a la ciudad de Berea y allí seguir predicando la palabra de Dios, ya se había levantado un testimonio en Tesalónica, es decir, que la palabra de Dios ya había dado fruto en la vida de algunas personas y se había formado un testimonio. Por eso es que el apóstol se toma estos 2 versículos, estos 2 primeros versículos mismo para demostrarles a los creyentes en Tesalónica los frutos que se habían producido allí. Dice: nuestra visita a vosotros no fue vana. Es decir, que no es que no haya habido resultados. Ustedes mismos son los resultados del ministerio, de la predicación del Evangelio. Y en el versículo 2 nos muestra cómo ellos habían llegado a esa ciudad. Ellos habían llegado desde Filipos hacia Tesalónica y habían llegado luego de ser castigados en Filipos, luego de haber sufrido hasta el extremo la persecución, y de esta manera llegó allí. Creo que estos 2 versículos, hermanos, son un ejemplo de cómo la obra de Dios se desarrolla y cómo crece en medio de muchas dificultades. Dijo el apóstol Pablo en Romanos que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y acá lo vemos claro en estos hechos, ¿no? Cómo se puede desarrollar la obra de Dios aún en medio de muchas dificultades. Creo que es un ejemplo para nosotros. Y ya lo hemos visto en el capítulo 1, cómo los tesalonicenses, cómo habían recibido la palabra de Dios, cómo su vida también había sido transformada, y ellos también sufrieron persecución igual que el apóstol Pablo, y sin embargo la obra del Señor iba creciendo en sus vidas y el ministerio allí también iba creciendo. Es un ejemplo, digo, hermanos, y creo que la palabra de Dios nos lo repite en el capítulo 2 y nos lo dice en el capítulo 1. Creo que hace ese énfasis para que entendamos que la obra de Dios se puede desarrollar, puede crecer de todas maneras en medio de las dificultades. Que el Señor nos ayude a través de estas historias, que son muy interesantes y muy instructivas para nuestra vida espiritual, a no desanimarnos en medio de las luchas que podemos enfrentar cuando estamos trabajando para el Señor, cuando estamos siendo guiados por su Espíritu, para realizar quizá algo pequeño en nuestra vista, algo que parece poco fruto, pero sin embargo para el Señor es ese fruto, y la obra quizás imperceptiblemente, pero va creciendo en el Señor, y va dando fruto en la vida de las personas. A partir del versículo 3 en adelante, lo que vemos es que el apóstol nos cuenta cómo él presentaba el Evangelio, ¿no? Para algunos, como decía, podía entenderse como un fracaso, porque él llegaba a una ciudad y lo que hacía era presentar el mensaje del Evangelio, presentar a Jesucristo como el enviado de Dios para salvar a las personas, a los seres humanos, a los pecadores. Y en todo lugar donde él se presentaba, el método era el mismo, no había cambiado. Quizás alguno podía decir: Pablo, casi te matan en Filipo, casi te matan en otras ciudades. ¿Por qué no cambias tu manera de hablar? ¿Por qué no presentás un mensaje que se adecue un poco a lo que la gente quiere escuchar? ¿No te cansás de que te castiguen, de que te persigan? ¿No te cansás de sufrir? Sin embargo, acá vemos a partir del versículo 3 que dice: nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, no fue por engaño, no fuimos buscando la gloria de los hombres, no fuimos buscando quedar bien con nadie, decía el apóstol Pablo, sino que ellos buscaban agradar a Dios. Dice el versículo 4, fíjense, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. Ellos fueron probados
por Dios en medio de muchas dificultades, salieron airosos de esas pruebas, predicando el Evangelio, y entonces ellos lo que buscaban, dice, era agradar a Dios, dice el versículo 4, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Qué hermoso, hermano. ¿Cómo hicieron ellos para presentar el mensaje del Evangelio en Tesalónica luego de que de Filipo casi lo mataran? Dice el versículo 2 que ellos tuvieron denuedo en Dios, tuvieron valor en Dios. Creo que es esa fuerza que el apóstol Pablo demostraba, que realmente es algo descomunal, una fuerza extraordinaria para sobreponerse al castigo físico, a la persecución. Acá encontramos la razón, el fundamento de su ministerio, ¿no? Qué fortaleza que tenía, la verdad que es un gran ejemplo. ¿De dónde venía esa fortaleza? Venía del Señor. Él cobraba aliento en el Señor para predicar el Evangelio. Esto es algo muy interesante, muy alentador para nuestra vida, que nosotros podamos también fijar nuestra mirada en Dios cada vez que queremos emprender algo para Él y podamos, a pesar de las dificultades que encontremos en el camino, encontrar fuerza en Él. Estoy seguro que lo podemos hacer porque la palabra de Dios nos dejó este ejemplo para que nosotros lo podamos aplicar también en nuestra vida. A partir del versículo 5, el apóstol Pablo, y en adelante, ¿no? Versículos 5, 6, 7, 8 y 9 en adelante hasta el 13, lo que el apóstol Pablo presenta es cómo fue su ministerio allí en la ciudad entre los hermanos. Y realmente es hermoso poder ver cómo el apóstol Pablo, como dice acá, no solamente presentaba el mensaje del Evangelio, sino que se tomaba el tiempo con cada hermano para ver su necesidad espiritual, para aconsejarlo. Utiliza, por ejemplo, la figura de una madre, la figura de un padre. En la figura de la madre utiliza esta palabra que dice el versículo 7, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos, como una mamá que cuida con amor, con ternura a su propio hijo. Así ellos se dedicaron a predicarles el Evangelio cuando lo recibieron, a fijarse por aquellas dudas que ellos pudieran presentar, acompañar en aquellas pruebas que ellos pudieran también estar pasando, a aconsejarlos, a guiarlos en la vida espiritual a fin de que ellos puedan crecer. Y después en el versículo 11 presenta la figura de un padre. Dice, así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. La exhortación y la consolación. La exhortación para dar aliento, quizás también para marcar algún error, algún pecado en la vida para corregir, pero la idea era, como dice el versículo 12, os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Acá la idea era que ellos acompañaban a cada hermano en su dificultad, en su vida personal, en su vida espiritual, y los ayudaban a encaminarse en la senda del Señor. Y es hermoso ver que todo esto nos puede recordar quizás algún hermano que en algún momento nos llevó a los pies del Señor, y ver con qué amor ellos han dedicado su tiempo, no solamente su tiempo, su conocimiento, sino que se han brindado ellos mismos, como lo hizo el apóstol Pablo acá, que dice que ellos, además de presentar el Evangelio, querían entregar su propia vida, la ponían al servicio de los tesalonicenses. Qué hermoso, hermano, que nosotros podamos tomar ese ejemplo. La verdad que me llena de gozo, y al mismo tiempo veo un desafío para mi vida, para tu vida, de poder dedicar nuestro tiempo para el Señor, transmitiendo la palabra quizás a alguna persona que todavía no la conoce, dando nuestro tiempo y sobre todo poniendo en nuestro corazón también esas necesidades que ellos puedan tener, y poder ser un imitador del apóstol, ser un imitador del Señor Jesucristo, que también es nuestro ejemplo máximo, cómo Él dedicó su vida para salvar a otras personas. Después, a partir del versículo 13 en adelante, el apóstol Pablo se toma un tiempo otra vez para agradecer al Señor porque la vida de los tesalonicenses había sido transformada y ellos se habían convertido en un ejemplo para las otras iglesias. Ya lo habíamos visto en el capítulo 1 y ahora lo vuelve a resaltar para que queden claro. La obra de Dios creció, se desarrolló, se inició
en medio de grandes dificultades, pero el testimonio ya se había armado en Tesalónica. Estaban allí estos hermanos siendo perseguidos, pero al mismo tiempo siendo un ejemplo de fidelidad al Señor, un ejemplo de fe, porque estos hermanos no se habían desanimado ante la prueba. Al contrario, ellos habían asumido que habían dificultades en la vida cristiana y lo asumieron de pie, es decir, que no se echaron atrás en su fe por reconocer que Cristo era su Salvador, era su Señor. Ellos estaban padeciendo persecución, sin embargo no habían negado la fe. Entonces de esta manera nos enseñan que estaban firmes en la fe. La persecución no los había hecho abandonar al Señor, sino que al contrario, cobraron fuerza también en el Señor para continuar su vida espiritual, para que el Señor continúe desarrollando su carácter. Es hermoso ver que lo que había sucedido en las iglesias de Judea se repetía, ¿no? La persecución a los cristianos de los primeros tiempos, y sin embargo también se reproduce o se vuelve a ver otra vez la mano del Señor, el poder del Señor, cómo obra en la vida de estas personas, guiándolos en medio de grandes dificultades, haciéndolos crecer espiritualmente y ayudándolos a continuar en su camino espiritual. Dice el versículo 14, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús. Habían padecido lo mismo que las iglesias de Judea. Habían padecido lo mismo, persecución, habían padecido también algunos la muerte. Por eso el apóstol Pablo les habla mucho acerca de la esperanza, porque había algunos que en medio de la persecución habían perdido su vida, y muchos cristianos que eran nuevos allí en Tesalónica se habían quedado con este interrogante: ¿y ahora qué pasa? Han perdido su vida por causa del Señor. Por eso después vamos a ver más adelante que el apóstol Pablo les habla acerca de una esperanza futura. El futuro del creyente es glorioso, no hay por qué desanimarse. Dice la palabra de Dios que ni la muerte ni ninguna otra cosa creada ya nos puede separar de Cristo. Ya estamos en Cristo y no hay nada que nos pueda separar, y la muerte es nuestra puerta de entrada a la presencia del Señor. Hermanos, a través de estas reflexiones pequeñas quiero animarlos y animarme a mí también a través de estos ejemplos, de estas circunstancias que vivieron los creyentes en otro tiempo, mucho antes que nosotros, pero que enfrentaban quizás también dificultades por ser hijos de Dios y cobraron aliento en Dios. Quisiera despedirme con esta palabra que el apóstol Pablo dijo en el versículo 2. Como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciar el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Hermano, ¿estás deseando servir al Señor y ves dificultades? ¿Estás sirviendo al Señor y quizás ves que no hay mucho fruto? No te desanimes, hermano. Hacé como el apóstol, cobra fuerza en el Señor, encomenda tu vida a Él y hacelo como hacía Él, que Él servía al Señor para agradarlo a Él. No buscaba la gloria de los hombres, porque el Señor lo que ve es tu corazón. Lo que ve es mi corazón. Y lo que hacemos con un corazón consagrado a Él, el Señor seguramente ya se agradó, ¿no?, de lo que hemos hecho. Así que busquemos agradar a nuestro Señor, busquemos servirle, pongamos nuestra vida al servicio del Señor. Que el Señor nos bendiga esta semana, que podamos caminar tomados de su mano.